Inervación de los vasos sanguíneos. Las fibras noradrenérgicas terminan en los vasos de todo el cuerpo. Su función es vasoconstrictora. Los vasos de resistencia del músculo esquelético también reciben fibras vasodilatadoras. Aunque transcurren con los nervios simpáticos, son colinérgicas. Los haces de fibras noradrenérgicas y colinérgicas forman un plexo en la capa adventicia de las arteriolas. Las fibras tienen múltiples varicosidades y se extienden desde este plexo a la túnica media. Los transmisores llegan a las porciones internas por difusión y la corriente se extiende de una célula de músculo liso a otro mediante las uniones abiertas. Es importante mencionar que no existe una descarga tónica en las fibras vasodilatadoras, mas sin embargo, las vasoconstrictoras, que llegan a la mayoría de los lechos vasculares, tienen cierta actividad tónica. Cuando se cortan los nervios simpáticos en una simpatectomía, los vasos sanguíneos se dilatan. Los nervios colinérgicos poseen péptido intestinal vasoactivo, que produce dilatación. Los nervios simpáticos postganglionares noradrenérgicos también contienen neuropéptido Y, que causa un efecto constrictor. La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de calcitonina, que producen vasodilatación, se encuentran en los nervios sensoriales cercanos a los vasos sanguíneos. Los impulsos aferentes de los nervios sensoriales que parten de la piel están dotados de relieves antidrómicos hacia ramas de los nervios sensitivos, que inervan los vasos sanguíneos, y estos impulsos inducen la liberación de sustancia P en las terminaciones nerviosas. La sustancia P producirá vasodilatación y aumentará la permeabilidad capilar. Este mecanismo neurolocal se llama reflejo axónico. Vénulas y arteriolas. Este tipo de vasos sanguíneos son utilizados para llevar la sangre hasta el más mínimo lugar del cuerpo humano. Las vénulas son uno de los 5 tipos de vasos sanguíneos, a través de los cuales comienza a retornar la sangre hacia el corazón, después de haber pasado por los capilares. Poseen las mismas capas que las venas, la túnica externa, la capa media y la íntima. Las vénulas son pequeñas venas que conducen la sangre desde los capilares hacia las venas. Arteriolas. Una arteriola es un vaso sanguíneo de pequeña dimensión, que resulta de ramificaciones de las arterias y libera la sangre hacia los capilares. Las arteriolas poseen gruesas paredes musculares, siendo los puntos principales de resistencia vascular. La presión sanguínea suministrada al cuerpo por las arterias es el resultado de la interacción entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular, llamada resistencia periférica total. Vasodilatación y vasoconstricción. Se le denomina de esta manera al aumento o disminución del diámetro de la luz de un vaso sanguíneo, lo que determinará el flujo de sangre de determinados territorios. Los factores que determinan este comportamiento pueden ser metabólicos, mecánicos, nerviosos y humorales. Entre los factores metabólicos más importantes se puede mencionar la adenosina, ácido láctico, hipoxia, serotonina y óxido nítrico. Entre los mecánicos, la fricción de rozamiento que ocasiona la columna de sangre sobre la membrana endotelial, liberando de esta manera factores de relajación dependientes del endotelio. El control nervioso se refiere al efecto de los sistemas simpático y parasimpático, a través de sus neurotransmisores, noradrenalina y acetilcolina respectivamente, sobre los receptores colinérgicos y adrenérgicos. Por último, el control humoral se refiere a las sustancias liberadas por el organismo, como hormonas e iones. Como ejemplo de ello se puede mencionar a la adrenalina y a la noradrenalina, vasopresina, endotelina y bradicinina. Sistema simpático. Está compuesto por los tubos laterovertebrales a ambos lados de la columna vertebral. Conecta con los nervios espinales mediante los ramos comunicantes. Así, los núcleos vegetativos medulares envían fibras a los ganglios simpáticos, y estos a su vez envían fibras postganglionares a los nervios espinales. La acción se ejecuta con un brazo aferente y otro eferente, mediante un arco reflejo.
La activación del simpático prepara al organismo para situaciones de emergencia, tales como las reacciones de defensa o de huida ante una situación peligrosa, provocando aumento de la frecuencia cardíaca, constricción de las arteriolas de la piel e intestino, dilatación de las arteriolas de los músculos esqueléticos, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, produciéndose una redistribución de la sangre, de modo que hay aumento del flujo hacia el sistema nervioso, corazón y musculatura esquelética, y una disminución de flujo hacia la piel e intestinos, dilatación pupilar, constricción de los esfínteres y disminución del peristaltismo. La función principal del sistema nervioso parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo, o para realizar funciones importantes como la digestión o el acto sexual. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo disminuyéndolo. Realiza funciones opuestas al sistema nervioso simpático. En el aparato cardiovascular, los mecanismos serán disminución de la velocidad de despolarización del nodo sinusal, retraso de la conducción de los impulsos a su paso por la musculatura auricular, alargamiento del periodo refractario, disminución de la velocidad de conducción a través del nodo auriculoventricular e inhibición de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático sobre las fibras miocárdicas. Es importante mencionar que todos estos mecanismos estarán mediados por el nervio vago. En el aparato gastrointestinal, la inervación parasimpática del intestino discurre también por el nervio vago y los nervios sacros de la pelvis. El parasimpático producirá aumento del tono de la musculatura lisa gastrointestinal, estimulación de la actividad peristáltica, relajación de los esfínteres gastrointestinales, estimulación de la secreción exócrina del epitelio glandular y aumento de la secreción de gastrina, secretina e insulina. En el aparato genitourinario, el parasimpático sacro inerva la vejiga urinaria en los genitales. La acetilcolina aumenta el peristaltismo uretral, contrae el músculo detrusor y relaja el trígono y el esfínter vesical, por lo que su papel es esencial para la coordinación de la micción. En el aparato respiratorio, estará inervado por fibras parasimpáticas procedentes del vago. La acetilcolina aumentará las secreciones traqueobronquiales y estimula la broncoconstricción. Ahora voy a explicar lo que serían las vías aferentes diferentes con su centro integrador. En el caso del control del sistema nervioso, utiliza solo 4 integrantes. Uno es el receptor, otro es la vía aferente, otro es el centro integrador y posteriormente las vías eferentes y los efectores. Primero tenemos a los vasoreceptores. Los vasoreceptores se van a encontrar en arteria pulmonar, aurícula izquierda, seno carotidio y callado de la aorta. Los de la arteria pulmonar y aurícula izquierda se van a llamar receptores de baja presión. Los del seno carotidio y callado de la aorta se van a conocer como receptores de alta presión. Eso serían los receptores. Para las vías aferentes del sistema cardiovascular se utiliza el nervio de Hering y el nervio vago. En este caso, el nervio de Hering es un nervio que va a activar los sistemas simpáticos y el nervio vago va a ser un centro que va a inhibirlos. Posteriormente tenemos los módulos, los centros controladores, el centro vasomotor y la sustancia reticular. Ambos se encuentran en la médula oblonga. El centro vasomotor se divide en 3 partes: en la parte vasodilatadora, la parte vasoconstrictora y la parte sensitiva. La parte vasodilatadora, por obvio término, se va a llamar vasodilatadora porque se encarga de producir que los vasos se dilaten. La vasoconstrictora se encarga de contraer los vasos y la sensitiva le da la sensibilidad al corazón y a los grandes vasos. También tenemos al núcleo del tracto sanitario. Este va a ser modulado por el nervio vago. Este sería el centro integrador. Ahora pasemos a las vías eferentes.
Las vías deferentes que utiliza se pasa por neuronas simpáticas, preganglionares y postganglionares, y después durante la cadena simpática, que va desde T1 hasta T12, más o menos, son las cadenas que regulan el sistema cardiovascular. También se utiliza el núcleo dorsal del vago, que tiene funciones inhibitorias. Ahora vamos a dar un ejemplo de esta función. Cuando una persona tiene hipotensión arterial, los vasoreceptores comienzan a percibir una presión de 0 a 60 milímetros de mercurio. Esto va a provocar que la vía se active y cause vasoconstricción a través del sistema simpático. También esto va a disminuir la diuresis. Cuando una persona tiene hipertensión arterial, entonces lo que va a provocar es que los vasoreceptores puedan percibir presiones de 60 a 180 milímetros de mercurio. Esto va a provocar una vasodilatación periférica y también va a disminuir la diuresis. Esto lo hace mediante los mecanismos inhibitorios a través del nervio vago. Yo les voy a hablar de la regulación del sistema nervioso con el sistema cardiovascular. El sistema nervioso, a través de fibras parasimpáticas y simpáticas, van a regular las respuestas positivas o negativas en nuestro corazón. A continuación vamos a ver un ejemplo de la hemostasis que va a provocar la respuesta negativa, y nuestro ejemplo va a ser la presión arterial. Vamos a tener un individuo que va a tener como nombre Panchito, el cual va a tener una presión normal de 120/80. Panchito va a tener 18 años. Como señal de entrada se va a ver sometido a un estímulo. Este estímulo va a ser el departamental de cardio. El departamental de cardio a Panchito lo pone muy nervioso, lo cual va a hacer que aumente su presión arterial. En su corazón va a empezar a latir más rápido, va a empezar a sudar, se va a poner nervioso, no va a saber qué hacer. Entonces su cuerpo va a tratar de regular esto a través de receptores. Sus receptores son conocidos como vasoreceptores, los cuales se van a encontrar en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, los cuales van a llevar esta información a través de una vía deferente, la cual es conocida como el nervio de Henry. En este nervio de Henry se va a activar a través de impulsos eléctricos hasta nuestro centro integrador, cual se va a encontrar el cual va a dar una interpretación de esta información que llegó para lograr dar un mensaje. El centro integrador va a estar constituido por la sustancia reticular del bulbo raquídeo y del puente, también del núcleo dorsal del vago. Esto va a hacer que se active el área vasodilatadora de nuestro cuerpo. Entonces va a viajar a través, todo este mensaje va a viajar a través de una vía diferente por el nervio vago. Este nervio vago va a viajar a sus efectores de todo el cuerpo, que es corazón, riñón y vasos de resistencia, provocando una dilatación. El corazón ya no va a latir tan rápido, va a latir menos, los vasos de resistencia se van a dilatar, provocando que la presión arterial disminuya, y esto nos va a dar un efecto negativo en nuestro organismo, provocando como respuesta una disminución de la presión arterial, lo cual va a hacer a Panchito sentirse mejor. Cuando Panchito se sienta mejor, va a hacer que ya bajó su presión arterial y va a pensar que ojalá pase el examen, ya que no estudió, y va a llevar a su cuerpo a una homeostasis completa en pocos minutos.